La familia Tortricidae. Las características son pequeñas polillitas, es decir, a ver, acá podemos hacer una diferenciación inclusive de a qué le llamamos polilla y a qué le llamamos mariposa. La más fácil diferenciación, más allá de los colores y de los hábitos nocturnos de algunos de ellos, es la posición de las alas en reposo, ¿no? Se denominan mariposas aquellos insectos que tienen una disposición alar cuando están en reposo perpendicular al suelo o al lugar donde se asientan, ¿no? Es decir, si está perpendicular el ala en reposo, es una mariposa. Ahora, si está paralela, si las alas están paralelas a la superficie de reposo, es una polilla. Bueno, estas son polillas pequeñas de colores poco vistosos, generalmente crepusculares, que muchas de ellas son miméticas con el entorno que los rodea, por supuesto, ¿no? Y ahí vemos a Crocidosema aporema o Epinote aporema, Siria pomonera, Siria molesta y Lobesia motrana. Ayer habíamos visto algo de Epinote aporema, que era el barrenador del brote de la soja, ¿no? Importantísimo para la producción sojera. Hay los daños que producía, si se acuerdan, una oviposición cercana al brote, de ahí una larva que rápidamente, como se ve acá, ingresa en el brote y se alimenta de toda la parte parenquimal del tejido meristemático, haciendo que el brote se caiga así como se ve en esta imagen, o así, que es muy, muy particular de verlo en esta forma de piquito de pato. Puede empupar en esta misma posición con hilos de cera algún pequeño capullo, empupa y retoma el ciclo, ¿no? Es muy importante porque los brotes, si son florales, ya no se recuperan. Es una pérdida que va en detrimento del rendimiento. Epinote aporema. En el caso de Carpocapsa o Siria pomonela, habíamos hablado acerca del insecto, que se ve, tiene un aspecto así, muy parecido a una ramita, si uno lo ve medio de lejos y sobre el material, tiene el aspecto de una rama, ¿sí? La larva, que digamos el huevo se ovipone cerca del fruto, la larva que emerge se dirige al fruto, ingresa en el fruto de la manzana y de la pera y del membrillo y se dirige directamente a la semilla, ¿no? La semilla se alimenta de la semilla por su alto contenido nutritivo, luego sale del fruto y con un hilo de seda se desliza hasta la parte baja de la planta, donde en las grietas de la corteza del tallo va a empupar. Entonces, ¿cómo es el monitoreo y el manejo? Básicamente se trabaja con monitoreos de trampas feromoneadas, como la que se ve acá en la imagen, y el manejo puede estar relacionado básicamente con el comportamiento que tiene el insecto, este comportamiento de empupar en la base de la planta, donde por lo general en la base de la planta se ponen unas polainas que son hechas de cartón corrugado, ¿sí? Cartón corrugado que envuelve la base de la planta, haciendo que la pupa quede en ese cartón corrugado. Después se retira el cartón corrugado, se lo quema y se baja mucho la cantidad de inóculo, ¿no? Bien, eso para Carpocapsa. Ahí están los daños, el ciclo, ¿no? La hembra que ovipone cerca del brote, cerca del fruto, mejor dicho. De ahí emerge una larva que se mete dentro del fruto, una pupa que está en la base de la planta. Ahí está el cartucho que se pone en la trampa feromoneada, que emite feromona de atracción sexual. En el caso de Grafolita, acá nos habíamos quedado ayer. ¿Qué pasa con Grafolita? Grafolita tiene la particularidad, es muy, muy, muy parecida al Carpocapsa, tanto en su fase adulta como en su fase larval, se parecen mucho. De hecho, suelen tener
muchas veces el mismo nicho, es decir, donde está grafolita, podría llegar a estar Asidia pomonela, ¿no? Grafolita lo que hace es meterse en el brote en los brotes de tallo del duraznero, ¿no? Las partes apicales. El ciclo es más o menos el mismo. Ovipone cerca del brote, la larva ingresa en el brote, muy parecido a lo que hacía Epinotia, y se va a alimentar de esse brote hasta liquidarlo, ¿no? Principalmente na época de colheita do pêssego. Nós estamos falando da grafolita, também conhecida como mariposa oriental. Bueno, esto es de mosca de la fruta, pero O sistema de alerta mosca das frutas tem como objetivo monitorar os insetos que incidem nos pessegueiros. E além da mosca, o sistema também monitora outros insetos pragas que também podem atacar os pêssegos. A cultura do pessegueiro é atacada por duas, né, principais pragas, que é a mosca das frutas. ahí está hablando acerca de que el duraznero tiene las dos plagas más importantes, que son la mosca de la fruta, que vamos a ver más adelante, y la grafolita, ¿no? Esa es otra cosa. Estos son gorgojos. La anterior imagen, vuelve un poquitito para que vean. Estas son cochinillas. Ahí, ven todo eso blanco que está sobre el tronco. Son cochinillas en duraznero. Lo vamos a ver más adelante también. Ahí están pulgones, arañuelas. Y ahí está grafolita, ¿no? Adelantamos un poquito, ahí está la grafolita, fíjense. El tamaño que tiene es muy chiquitita para meterse dentro del brote de duraznero. Esta imagen es muy típica de ver en los montes de duraznero cuando está grafolita. Es el brote prácticamente caído. Ha habido una quebradura ahí del brote porque no hay nada que sustente en su interior, no hay parénquima, así que es muy débil. Fíjense, eso es típico, brotes muertos. Y esto es lo otro, ¿no? Cuando ya tengo la fruta y todavía está verde, estos puntos que tienen goma, que son lesiones que ha generado la larva de grafolita al entrar y que el fruto, la misma planta, ha sellado con esta goma, ¿no? Eso me indica que dentro de esta fruta hay alguna gente que está perjudicándola por adentro, ¿no? Fíjense ahí están las trampas delta con la feromona para, en este caso, grafolita. Y ahí están las aplicaciones que se hacen, fíjense las trampas que se ponen para el manejo de las plagas. Esto es para mosca la fruta, lo vamos a dejar ahí. Bien. Volvemos a compartir esta. Ahí está el ciclo. Entonces el adulto, la hembra adulta, pone un huevito cerca del brote. Este huevo puede demorar entre 3 y 15 días, dependiendo de las temperaturas, en eclosionar. De la eclosión de ese huevo emergen las larvas de primeros instar, que son de color verdoso y que luego, con el pasar de las mudas, van a ir tornándose de color rosa, ¿no? Estos últimos instars ya los pasa generalmente dentro del brote o dentro de la fruta. Luego desciende hasta el suelo, puede también, como en el caso de Carpocapsa, adherirse a la base del tallo, con lo que el uso del cartón corrugado como polainas es muy útil, ¿no? En este caso. Los daños, fíjense, ahí están los brotes, todo dañados, fíjense, esto es típico, brotes rotos, partidos,
llenos de goma, una gomosis negra que se forma en la punta de las ramas de los durazneros, que ustedes han debido ver con seguridad, ¿no? Eso es producto del daño y el ataque de grafolita. Esta es la diferencia entre las larvas de grafolita y de Cydia. En el caso de Cydia pomonela son un poquito más grandes, fíjense, son 6 milímetros más grandes. Para Cydia son blanco cremosa, en cambio para grafolita son rosadas. Y esto, que es lo más fácil de ver cuando uno tiene la posibilidad de contar con un aumento, con una lupa, buscar el peine anal. El peine anal son una serie de, acá ubicados en la parte anal, en la parte terminal del abdomen, se ve esta serie de espinitas que son como un peine, que forman 5 espinitas, que en el caso de Cydia molesta tienen el peine anal, y en el caso de Cydia pomonela no lo tiene, ¿no? Y la diferenciación del daño: en el caso de Cydia pomonela no va a atacar brotes, siempre ataca fruto, y Cydia molesta ataca brotes y rara vez ataca fruto. Pero cuando Cydia molesta ataca el fruto, no busca la semilla. En cambio, Cydia pomonela siempre busca la semilla. Bien. Lobesia botrana. Bueno, lobesia es un dolor de cabeza único. Es la polilla de la vid. Esta polilla apareció, es muy agresiva, se adapta muy fácilmente a diversos ambientes, y ha sido mucho problema en áreas como en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos la lobesia botrana ha sido un dolor de cabeza terrible, y hasta hace unos cuantos años acá en la parte sur del continente no la teníamos. A partir del año 2010 más o menos, empezó a notar su presencia en Chile, ¿no? En los viñedos chilenos, más al sur. Y después, hubo un movimiento de material con seguridad, donde lobesia entró a la Argentina por la parte sur de Cuyo, inclusive diríamos toda la parte de Río Negro, por ahí, y empezó a hacer un avance muy veloz y muy rápido a toda la zona cuyana, siendo un problema terrible, ¿no? Fíjense, este es el adulto, la hembra adulta, y esta es la larva. Es una larva que se va a alimentar fundamentalmente de las bayas de la vid, que va a formar un nicho donde pueda vivir más tranquila y más cómoda. Usando hilos de seda, une todas estas bayas, se alimenta de ellas, y el aumento de la humedad en esa área hace que aparezcan hongos, ¿no? Bien. ¿Cuál es el grave problema en el caso de lobesia botrana? Bueno, fundamentalmente que su presencia hace disminuir el rendimiento, por esto que se alimenta de la baya, pero lo que más perjudica es la presencia de estos hongos, que a la hora de vinificar esta vid, evidentemente le brindan un sabor diferente y poco agradable a los vinos resultantes. Por eso es que no es del todo, ¿cómo se llama? No es una plaga sencilla de manejar, ni mucho menos, y tampoco es fácil de eliminar el perjuicio que genera, ¿no? Reitero, en nuestra zona de producción vitivinícola solamente está circunscripta a la parte cuyana. Salta no tiene lobesia botrana. En todos los viñedos de Cafayate, Cachi, todo lo que es la zona productora de vid, no está su presencia. Se hace monitoreo permanente para alertar de que aparezca o no, ¿sí? Generalmente va a venir asociada a la gente, a la cosecha, a las máquinas cosechadoras. Es decir, no va a entrar naturalmente volando desde Cuyo hasta Cafayate. Alguien la tiene que traer, así que hay que tener mucho ojo con
Bien, sigamos. De la familia Pyralidae, vamos a ver a Elasmopalpus lignocellus, que es el barrenador menor, se llama, ¿no? Barrenador menor de la caña de azúcar o del maíz. Veámoslo. Esta imagen me encanta porque ya les explico, no avanzo más. Este es un tallo de seguramente de maíz o de trigo, de sorgo, alguna poácea seguro. Y fíjense que acá tiene como un terroncito de tierra, ¿no? Eso se ve. Bueno, eso no es un terrón cualquiera, lo que es una pequeña cámara que genera la larva del Elasmopalpus. Es una cámara que genera la larva donde se va a proteger, se va a esconder y va a ser, digamos, una guarida para el insecto, ¿no? Vamos a ver. Ahí está el Elasmopalpus lignocellus. Características es que el primer par de alas es de color cremoso con un borde más bien oscuro, y el segundo par de alas son hialinas, casi transparentes, blanquecinas, ¿no? Con muchos pelitos a la vuelta como flecos. La larva, fíjense que tiene estas manchas negras alternadas con líneas blancas que hace que tenga un aspecto de pianito, ¿no? El daño de la larva, lo decíamos, es alimentarse de todo el contenido de la médula del tallo en la parte basal de la planta, cerca al cuello. Fíjense, esta imagen me aclara muy bien en este maíz cómo el orificio de ingreso ha sido por acá, y a la par, casi perpendicularmente al tallo, ha generado esta cámara que es donde se esconde el insecto cuando es perjudicado, cuando es molestado, ¿no? En este caso suele presentarse muy abundantemente en maíz, en caña de azúcar, en girasol, en poroto y inclusive en soja, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando uno sospecha de que está presente el insecto, cuando hacen las muestras de suelo de la planta, no romper esa cámara. Entonces tratar de sacar la muestra con pala para poder arrastrar la cámara, que es la que me confirma si es el Elasmopalpus o no. Bien, sigamos. Diatraea sacaralis, de la misma familia Pyralidae. Esta sí es una de las plagas más importantes para caña de azúcar, de ahí el nombre sacaralis, ¿no? Es muy fácil de reconocer, tiene una forma triangular con su disposición alar, como la ven ahí, y tiene los palpos labiales, lo ven ahí, bien dirigidos hacia adelante. Perdón. Ahí está el ciclo de vida. Vamos a hablar un poquito acerca de este insecto. Ovipone, la hembra ovipone en la parte baja de la planta, muy cerca del suelo, sobre las hojas. Estamos hablando de caña de azúcar, ¿no? En las hojas de la caña de azúcar ovipone una serie de huevecillos, como se ve acá, que generalmente los recubre con una pelusa que tiene en la parte abdominal de su cuerpo. Con eso les da protección. Es una disposición más bien de, lo dice la bibliografía, como escamas de pescado, ¿no? La oviposición parecen escamas de pescado. Cuando inicia la oviposición, el huevito tiene un aspecto de color traslúcido, blanquecino, casi cremoso, y que va a ir cambiando de color conforme pasa el tiempo. Acá tenemos una imagen arriba a la derecha, donde al principio son de color crema clarito, pasan por un color amarillo, luego pasan por un color más oscuro, hasta que terminan en un color amarronado, ¿sí? Una vez que está el color amarronado, quiere decir que la larva que está en su interior, ese amarronado puede ser amarronado más claro, más oscuro, casi llegando a negro inclusive, pero me indica de que esto que estoy viendo más oscuro, amarronado o negro, es la cápsula cefálica, es la cabeza de la larva, que ya está lista para emerger, ya está esclerotizada y está lista para salir. Ese
esa oviposición máximo en 2 días ya está toda emergida. Entonces, el indicador de un momento ideal para aplicación es el color de los huevos. Una vez que la larva eclosiona de esos huevos, rápidamente lo primero que hace es alimentarse de la hoja donde está, ¿no? Empieza su daño como defoliador, pero va buscando la inserción de la hoja en el tallo, y por esa inserción que se ve acá en la posición, ahí va a generar un orificio de entrada y va a ingresar en el tallo. Y una vez que está dentro del tallo, ya no hay forma de perjudicarla o dañarla con algún insecticida de, digamos, de síntesis, ¿no? No hay forma. Una vez que ya ingresó, va a empezar a hacer galerías ascendentes, empieza a ascender por el tallo de la caña de azúcar hasta encontrarse con el entrenudo. Acá, fíjense, acá llegó al entrenudo. ¿Y qué pasó? Como el entrenudo es un tejido más denso, no lo puede atravesar tan fácilmente. Entonces, ¿qué hace? Sale del tallo, sobrepasa el entrenudo y vuelve a ingresar. Ese es otro momento crítico de control. Es otro momento en el que queda expuesta al medio ambiente. Luego vuelve a ingresar y ya no hay forma. Bueno, total que puede abarcar 3, 4 y en algunos casos hasta 5 entrenudos basales. Por estos orificios por los que ingresó, también ingresan gérmenes patógenos que le dan un aspecto rojizo al tallo, ¿sí? Son hongos que le dan ese color y que hacen que la caña de azúcar tenga un menor rendimiento, una mayor cantidad de fibra, menos cantidad de jugo, porque evidentemente todos los haces vasculares están siendo perjudicados y no hay una buena hidratación de la planta. Y los jugos que se obtienen son jugos oscuros, difíciles de aclarar, porque precisamente está todo el material del que se ha alimentado esa larva, está todo ahí sucio, y además la presencia del hongo que hace que todo quede mucho más turbio, ¿no? También Diatraea saccharalis puede estar presente en maíz. Es muy raro encontrarla en maíz, pero puede ser, ¿no? La ven acá, está perjudicando tallos de maíz. Evidentemente estos maíces van a quedar sin producción, o muy baja la producción, muy poco rendimiento, y por lo general pueden inclusive alimentarse más que nada de la mazorca del maíz, pero no de la mazorca del grano en sí, sino más bien del marlo, ¿no? Del marlo, que es lo que más les gusta. Pero igual, cuando el marlo se ve perjudicado, ingresan los gérmenes patógenos y eliminan también mucho del rendimiento del maíz. Vamos a ver algunos daños que hace la Diatraea en caña de azúcar para la producción cañera. Sí, bueno, después volvemos sobre eso. Dice: pérdidas de la calidad de la caña, reducción de los grados Brix. Los grados Brix son la cantidad de azúcar que tiene la caña de azúcar, es decir, más grafolit, más Diatraea, mayor el daño, menos cantidad de grados Brix, menos dulce. Aumento de fibra, evidentemente va a haber un desbalance en el equilibrio fibra y jugo, donde voy a tener más fibra que jugo. Reducción del peso, por supuesto, si hay galerías dentro de la caña de azúcar, evidentemente hay un menor peso, y además que como no hay una buena hidratación y translocación de nutrientes, por supuesto el rendimiento es mucho menor en tema de quilaje. Aumento de la turbidez del jugo, fíjense en la imagen, ahí nomás ya se ve cuando no hay ataque, es un jugo más bien límpido, y cuando hay 100% de ataque, quiere decir que todas las cañas están dañadas, se ve un jugo mucho más turbio, ¿no? Y la reducción final del azúcar en trapiche, es decir, un lote que viene con mucha Diatraea rinde muchísimo menos que un lote limpio, ¿sí?
¿Cómo se maneja Diatraea? Esto es muy bonito y me encanta contarlo, porque tiene que ver fundamentalmente con el sistema de producción de caña de azúcar. Nosotros tenemos acá en el NOA tres provincias que son productoras de caña de azúcar de importancia, ¿no? Salta, Jujuy y Tucumán. En Salta y Jujuy, los ingenios que se insertan en estas provincias son ingenios de grandes volúmenes de producción, son empresas muy grandes, estamos hablando de Tabacal para el norte de Salta, Ledesma para la parte jujeña, San Isidro, que son empresas muy grandes, digamos, con mucho nivel de producción, muy mecanizado, y toda una tecnología bien avanzada, ¿no? Versus lo que es en Tucumán. En Tucumán las producciones se realizan a partir de productores cañeros digamos, de pequeña superficie, tal es así que muchas veces ellos no cuentan la producción cañera ni siquiera por hectáreas, cuentan por líneas, ¿no? Cuántas líneas de caña tienen. Son muchos productores muy pequeños y son muchos ingenios también muy pequeños los que procesan el azúcar en Tucumán. Ven la gran diferencia. Entonces, para Salta y Jujuy, pocos ingenios muy grandes de mucho poder empresarial, versus Tucumán con muchos cañeros y con baja tecnología, ¿no? Bueno, ¿cómo se maneja entonces? Para el caso de Salta y Jujuy se ocupa esta avispita que se ve acá, que es del género Cotesia. Esta avispita, fíjense cómo está introduciendo su aparato reproductor dentro de la larva y le deposita un huevo adentro de la larva. De ese huevo van a salir muchísimas larvas de la avispita, ¿sí? Eso se llama poliembrionía, es decir, de un huevo muchos embriones. Entonces esas larvitas que han salido de la avispita de ese solo huevo se van a empezar a comer a la diatraea desde adentro, ¿sí? Van a ir alimentándose de diatraea desde la parte interna de la larva hasta matarla. Luego las larvas de la avispita salen de adentro de la larva de diatraea y empupan a su lado. Vuelve a salir la misma abejita, la misma avispita y reinicia el ciclo. Bueno, evidentemente el momento preciso de ataque de la avispita sobre la larva de diatraea tiene que ser antes de que se meta en el tallo de la caña, ya sea en el momento de la eclosión del huevo o cuando pasa de un entrenudo a otro entrenudo. Este tipo de tecnología, por supuesto, requiere la cría masiva de esta avispita en lugares controlados donde digamos se las cría y luego se hace liberación. Evidentemente es un proceso que lleva mucho tiempo, mucho conocimiento y mucho dinero, que las empresas de Salta y Jujuy lo hacen, ¿no? Lo hacen tranquilamente. Pero los productores cañeros de Tucumán no tienen ese nivel de tecnología, no está a su alcance, por lo caro que puede llegar a ser, así que ellos combaten a Diatraea saccharalis básicamente con productos de síntesis, ¿no? Productos químicos. Bien. Sigamos, vamos a la familia Gelequidae. ¿Se escucha bien hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Vamos entonces a Gelequidae. Otra familia importantísima de Lepidoptera, porque incluye polillas muy pequeñitas, ¿sí? Estamos hablando de entre 0,5, 0,7 centímetros. También son crepusculares, las alas posteriores bordeadas de largos flecos, que eso se nota muy clarito desde la parte de abajo, la imagen de abajo, los flecos muy alargados, y los palpos labiales curvados y largos, eso que veíamos ayer, donde estos palpos labiales parece que fueran inclusive otras antenas, ¿no? Las especies de interés agrícola que observaremos eran Tuta absoluta, Toremaea operculera, Pectinófora gocipiela y Citotroga cerealela.
Vamos con tuta absoluta. Tuta absoluta es una especie asociada a tomate. Es la famosísima plaga de el minador de la hoja del tomate o la polilla del tomate. Su nombre ha ido cambiando con el paso del tiempo. Al principio se llamaba Scrovipalpuloides absoluta. Como era muy largo, dijeron no, más cortito. Scrovipalpula absoluta pasó a ser. Y después terminó siendo tuta absoluta, ¿no? Bien, ¿cómo es el ciclo de tuta? Fíjense que es un insecto muy pequeñito, no estamos hablando de más o menos entre 0,5 y 0,3 centímetros. Ovipone, nos deja los huevitos en la hoja y muchas veces en los tallos del tomate, ¿no? Fíjense esas oviposiciones individuales, huevitos de color amarillento. De ese huevo emerge una larva que inmediatamente ingresa dentro de la hoja, dentro del parénquima de la hoja, y se va alimentando de él respetando la epidermis dorsal y la epidermis, digamos las dos epidermis, tanto la del as como la del en vez. Ahí me dice que tenemos 15 minutos, que en 15 minutos se va a terminar la clase. Una vez que se termine, yo voy a sacar otro link y se los voy a pasar. Bien, emerge la larva, ingresa dentro de la hoja y se va alimentando de la hoja, ¿sí? Dejando solamente las epidermis alrededor. Luego empupa en el bordecito de la hoja, o puede de alguna manera, si lo desea o si tiene condiciones, bajar hasta el suelo o hasta la base de la planta, y ahí va a empupar y después retoma el ciclo. Es un ciclo muy corto, estamos hablando de entre 10 y 15 días dependiendo de las temperaturas, ¿no? Por lo general en invernaderos donde se hacen los tomates, los ciclos son de entre 10 días a máximo 11 días aproximadamente, ¿no? Son ciclos cortitos y de mucho perjuicio. Este es tuta absoluta. Se alimenta fundamentalmente de la hoja, pero puede atacar la epidermis del tallo, y algo también se puede presentar en fruta. Ahí están los daños, ¿no? Esto es lo que se ve típicamente en la hojita del tomate, y estos son los daños que genera ya en el fruto. Hay nomás su pariente muy cercana, Torimaea operculela. Es muy parecida, es prácticamente igual Torimaea a tuta. Nada más que Torimaea está asociada a papa, no a tomate, ¿no? En la papa puede generar dos tipos de daño. Su larva puede ingresar en las hojas bajeras o puede directamente ingresar en los tubérculos de papa que están en el suelo. Ese es el más grave daño, digamos, que ataque sobre los tubérculos. También Torimaea está presente en tabaco, y en tabaco suele ser plaga secundaria cuando digamos, el daño se genera en la parte basal de la planta, en las hojas más grandes y bajeras de la planta de tabaco, que son las hojas de menor valor económico. Entonces los daños que genera no alcanzan para que sea una plaga primaria. Esta es Torimaea operculera. ¿Cuáles son las diferencias entre Torimaea y tuta? Tuta es más chiquitita y más oscura. Puede atacar en cualquier estado de desarrollo. En cambio, Torimaea eventualmente daña la hoja. Estamos hablando de la papa. Por lo general daña el tubérculo. Se alimenta de hojas, brotes y frutos tiernos. De Torimaea dijimos, y no dejan orificio de entrada, pero sí de salida en sus galerías. Lo mismo hace Torimaea, nada más que por lo general puede llegar a quedarse y empupar dentro de las estructuras que ha generado. Bien, vamos a Pectinófora gossypiela, que es la lagarta, se le llama lagarta rosada del algodonero, ¿no? Ahí ya me está explicando el color de la larva, por qué se llama lagarta rosada. Este es el adulto, también una polilla muy pequeña, de 0,5 centímetros más o menos, un poquito más tal vez.
que ovipone cerca de la pera del algodonero. La pera del algodonero es el fruto inmaduro, todavía no está maduro, y ahí cerca ovipone. Una vez que emerge la larva, se mete dentro del fruto y se alimenta de todo lo que encuentre, básicamente de las fibras de algodón y de la semilla, produciendo estos daños, ¿no? Una pectinófora puede, una larva puede alimentarse de una cápsula de fruto. Y esta Citotroga cerealela, que es la palomita de los cereales, que es plaga de los productos almacenados. Muy parecida a las características, las alitas son un poquito más ocres, nada más, y los palpos labiales un poquito más cortos que las anteriores. Lo que hace es oviponer sobre los granos de maíz, que puede ser un maíz ya cosechado, ¿sí?, duro. Las larvas que emergen de esos huevitos tienen mandíbulas muy fuertes, tales así que pueden romper el tegumento del maíz e ingresar dentro, ¿no? Su ciclo lo cumplen completo dentro del maíz y son muy perjudiciales, como decía, cuando el maíz es almacenado. Bien, vamos a la familia Gracilaridae. Hacemos esta familia, hacemos un pequeño cortecito de descanso, ¿sí? La familia Gracilaridae tiene un solo representante de interés agronómico, que es Philognistis citrella. Ya Citrella me está avisando de que seguro está en limonero, como se ve ahí en la imagen, en limonero o en cualquier cítrico. Es un minador de la hoja de cítricos. Fíjense cómo se marca bien bonito y bien clarito el caminito por el cual ha transitado esta larva, ¿sí? ¿Y qué será todo esto blanco que deja como estela por la galería que se hizo? Es básicamente el excremento del insecto, que primero se torna así blanquecino, luego pasa a un color más oscuro hasta que se hace necrótico. Esa es característica de los lepidópteros, que hacen galerías en las hojas, dejar los excrementos en el centro de la galería, a diferencia de los dípteros, que esos, las galerías son limpias porque los excrementos los dejan en los laterales y no se ven. Bien, ¿qué daño hace aparte de Philognistis citrella? Puede dañar la hoja o puede dañar los frutos también. Esto vamos a saltear un poquitito, ahí están los daños. El adulto, fíjense qué feo que es, yo no le encuentro forma. Tiene el primer par de alas muy estrecho, ¿sí?, y el segundo par de alas también estrecho con muchos flecos. Entonces estamos hablando de un insecto de más o menos 1 a 2 milímetros de envergadura, muy chiquitito. La larva sí se desarrolla y se nota muy bien en lo que es cítrico, y deja estos caminitos, estas galerías que al final terminan muriendo y lastimando a la hoja. Ahí están los daños en tallo, apenas se ven, pero sí son generalmente los tallos que son planos de los cítricos, ahí es donde va a generar el daño. Y en el fruto, cuando hay una abundancia muy elevada de la presencia de Philognistis citrella en la planta, puede inclusive hacer esto, atacar fruto. Cuando no hay mucha densidad de población, no ataca fruto. Los controladores biológicos de Philognistis citrella son varios, fíjense, son todos microavispitas, Cirrophilus, Elasmus, Galeopsomia, el Aquerus siempiesis, y esta es la que se está criando en Tucumán para el manejo de esta plaga, ¿no?, que es Agenia piscitrícola. Agenia piscitrícola, esta avispita, se la está criando en Tucumán para hacer liberaciones en los montes cítricos y bajar la densidad de población de Philognistis citrella. Entonces, vamos a hablar acerca de la familia Noctuidae. Dentro del grupo de los lepidópteros, la familia Noctuidae incluye muchísimas plagas de interés para varios cultivos, siendo esta familia la más importante
del orden, ¿no? Incluye insectos medianos, polillas medianas que son de hábitos nocturnos, de ahí el nombre noctuide, ¿no? Con alas posteriores más redondeadas que las anteriores y colores pocos vistosos. Hábitos crepusculares y nocturnos, reiteramos. Bueno, de esta familia vamos a ver las siguientes especies: Agrotis Agrotis malefida, Peridroma saucia, Prosagrotis hipaetina, Chloridia virescens, Elioticea, Spodoptera frugiperda, Rachiclusianum, Chrysodeixis includens, Alabama argillacea y Anticarcia gematalis. Empecemos por Agrotis ypsilon. Tanto estas próximas cuatro que vamos a ver, que son Agrotis ypsilon, Agrotis malefida, Prosagrotis hipaetina y me falta una, Peridroma saucia. Estas cuatro son todas cortadoras. ¿Qué quiere decir que son cortadoras? Que van a cortar la base de la planta, como se ve ahí en la imagen. La larva va a cortar la base de la planta, va a hacer que la planta se caiga y se va a alimentar de esta parte medular, ¿no? Eso hacen estas cuatro especies. La que está más abundante, más presente en nuestra zona es Agrotis ypsilon. Por supuesto, una planta que se cae así, se muere, ya no da rendimiento, por lo tanto el ataque de este insecto lo hace como plaga primaria, ¿no? Y de varios cultivos. Estamos hablando de cultivos extensivos como de intensivos: soja, girasol, maíz, tabaco, hortalizas varias. Es decir, están prácticamente muchos cultivos. La oviposición es en la base de la planta o en el suelo. De ahí emerge una larva que tiene este color grasiento, ¿sí? Como que le hubieran pasado una capa de grasa encima del cuerpo del insecto. Por eso también se la llama oruga grasienta. Se dirige hacia las plántulas recién emergidas o recién trasplantadas y realiza el corte en la base de la planta. Lo que agrava más el problema es que no se alimenta de la planta caída. Una vez que la planta se ha caído, la deja y pasa a una siguiente planta. Entonces, en una noche, una larva de estas podría tranquilamente consumir entre 20 y 30 plantitas, ¿no? Estas son las orugas cortadoras. Entonces, habíamos visto a Agrotis ypsilon, y están también Agrotis malefida, que es un poquito más clara que, fíjense, esta es Agrotis ypsilon, los colores de las alas más oscuros, y Agrotis malefida más claros, ¿no? Peridroma saucia, también con una serie de manchas bien particulares. Estas son manchas blanquecinas. Y Prosagrotis hipaetina es mucho más oscura que las anteriores y no presenta esas manchas redondeadas, ¿no? Igual son las que en menor densidad de población están. Vamos a Chloridia virescens. Antes se llamaba Eliotis virescens. Es el gusano cogollero del tabaco, o también oruga capullera del algodonero, ¿no? Por supuesto, ataca algodón, poroto, berenjena, tomate, pimiento, soja, arveja, y es una plaga polifitófaga. Se puede alimentar de muchas especies. Dice que el adulto tiene 3,5 centímetros, alas anteriores verde de color olivo, es un verde oliváceo, con franjas oblicuas de color oscuro, ¿no? Alas posteriores de color blanquecino. Veámoslo un poquito antes de seguir. Fíjense, ahí está el color verde oliváceo con las franjas, con las líneas marcadas oblicuamente dentro del árbol, ¿no? Oviponen en la hoja del brote, oviposiciones individuales. De ahí emergen las larvas, que tienen como característica tubérculos con micropelitos o microsetas en el quinto y sexto segmento abdominal. Son estas manchas negras que se ven ahí son los tubérculos, y ahí se insertan estos pelitos, ¿no? Las microsetas con tubérculos. Si tiene eso, seguro que es Eliotis virescens o Chloridia virescens. En el caso del tabaco, se toma como umbral de daño económico 4% de las plantas atacadas hasta 8 hojas, es decir, que las plantas que tienen más de 8 hojas
¿sí? Ya el umbral de daño es menor. Cuando tengo plantas de menos de 8 hojas, 4% es un umbral de daño aceptable. Bien, y estos son los daños que se presentan. Fíjense, en esta plantita, ¿cuántas hojas tengo? Tengo 2, 4, 6, 7. 7 hojitas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y fíjense ya los daños de cloridia en la parte del cogollo. Hay un acercamiento. Para los que no lo han visto, está acá. La larvita se mimetiza muy bien por su color, ¿no? Ahí está, muy perdón. Ahí está. Y ahí está la otra. Y ahí está alimentándose en la hojita con las 4 setas, 4 microsetas ubicadas sobre los tubérculos. Cuando se abre, miren el brote de tabaco, ahí adentro están alimentándose las bichitas. Bien, vamos al Lycoverpa sea o Elioticea. Es la isoca del maíz, es la oruga de la pera del algodonero también. Puede estar en algodón o puede estar en maíz. Cuando se presente en algodón, ¿se acuerdan que hace rato vimos a Pectinophora gossypiela, que es la lagarta rosada del algodonero? Esa lagarta comía una sola pera del algodón por larva, ¿no? En cambio, el Elioticea o el Lycoverpa pueden alimentarse de más de una pera, ¿sí? Pónganle 5 peras. Y eso hace que sea mucho más peligroso. Primer par de alas castañas con una mancha en el centro bien notable, y en algodón la larva se alimenta de los brotes y de la pera. El umbral de daño es de 20 larvas en cada 100 plantas monitoreadas. En maíz ataca los estigmas, entran en la mazorca y destruyen los granos. En tomate atacan frutos verdes. Es la típica oruguita del choclo, ¿no? Ahora que ha pasado la Semana Santa y hemos preparado humita seguramente en la casa, una vez que abríamos el choclo han debido salir muchas veces estas larvas, ¿no? Ahí está esta y esta Spodoptera en el mismo lugar, pero ya les enseño cómo diferenciarlas. Bien, sigamos. Ahí está. El Lycoverpa sea es de un color mucho más intenso, no es un color verde oliváceo, sino un color más bien oscuro, amarronado, con 2 manchas bien marcadas en el primer par de alas, y es mucho más grande que Chloridia virescens. Ahí está el daño que genera en la pera del algodonero. Fíjense, ingresa, se alimenta de toda la parte interna y vuelve a salir para buscar otra pera. Está en el caso de tomate y en el caso de maíz, ¿no? Bien. Spodoptera frugiperda es la otra larva que suele presentarse en los choclos, ¿no? En ese caso, fíjense cómo es fácil de reconocer. Tiene 3 líneas de color blanquecino formando una Y en la cápsula cefálica. Estas líneas son líneas de sutura de la sutura epicraneal, ¿sí? Entonces se forma esta Y porque son generalmente líneas de color blanquecino, y ya eso me indica, con solo saber eso, sé que ya estoy en presencia de Spodoptera, ¿sí? Esta es la oviposición que hacen, una oviposición masiva, y es la cantidad que sale de esa oviposición. Suele presentar comportamiento caníbal también, ¿no? Es decir, que entre ellas se van a comer. Y puede dirigirse directamente a hoja, y en el caso del maíz a la mazorca. En el caso de la soja, forma parte de un complejo que se llama el complejo de las defoliadoras de la soja, que son estos insectos que se van a alimentar de la hoja fundamentalmente. Entonces estaría Spodoptera frugiperda. Ahí están los daños, fíjense. El daño en el maíz, acá como ingresado en el choclo, y acá los distintos grados de daño cuando ingresa al choclito. Bien. Mismo, este daño es típico, ¿no? Esto lo han debido ver en los maizales.
la larva de pupa en el suelo, y es esta avispita que se ve ahí, que es del género Bracon, que fíjense el ovipositor que tiene, es un ovipositor largo con el cual va buscando hasta encontrar a la larva, a la pupa, mejor dicho, de estos insectos. Les deja un huevito, emerge una larva de ese huevito, una larva de la avispita, por supuesto, ingresa dentro del huevo de la polilla y se alimenta de ella. ¿Sí? Un ciclo bastante complejo. Spodoptera ornithogali es una variante de Spodoptera frugiperda que suele ser de color más negruzco y de un aspecto aterciopelado, no parece un terciopelo, pero tiene el mismo daño, nada más que está en baja densidad de población para nuestra zona. Otra de las defoliadoras que está presente en soja es Rachyplusia nu, es la vieja y querida oruga medidora, como se ve acá, ¿no? ¿Por qué se llama medidora? Porque tiene solamente 3 pares de espudipedios, y estos 3 pares de espudipedios lo que hacen es que necesite encorvarse para poder avanzar. Entonces se encorva, se estira, se encorva, se estira, se encorva, se estira. Eso hace que parece que estuviera midiendo los pasos que va a dar, ¿no? Solamente tiene 3 pares de espudipedios en el quinto y sexto segmento, y en el último segmento abdominal. En pupa sobre la misma planta, en un capullo de seda que genera ella misma, y tiene las características de ser esqueletizante, es decir, alimentarse del parénquima de la hoja, dejando solamente las nervaduras. Bien, sigamos. Su pariente muy cercana, y de esto vamos a hablar un poquito más extenso, es Chrysodeixis includens. Antes se llamaba la vieja y querida, miren mi ingreso, ahí está. Chrysodeixis se llamaba Pseudoplusia includens, cambió de nombre y pasó a ser Chrysodeixis. Bueno, ¿cuál es el daño que hace, cómo es y demás? Es muy parecida a Rachyplusia nu, ¿sí? En tamaño, en forma, las larvas están en el mismo lugar, nada más que de Chrysodeixis las larvas tienen los 3 pares de patitas verdaderos de color bien negro oscuro, ¿no? En cambio, Rachyplusia tiene de color verde, las patitas de color verde. Otra de las diferencias, y la más importante, es esta mancha que se ve acá. Ven que en realidad son 2 manchas, una mancha bien plana y casi redonda, y una mancha en forma de signo de interrogación o de lira, o de qué manera. Son 2 porque están separadas. Acá en estas imágenes también se ve lo mismo, una mancha plana y al lado una mancha con esa forma particular. ¿Qué pasa con Rachyplusia? Es igualita, nada más que lo que tiene es una sola mancha, ¿sí? Es una sola manchita a esa misma altura. Otra diferencia es la presencia de estos penachos de pelos, ¿ven? En el adulto, un penacho torácico y un penacho abdominal. Pero no se puede confiar uno en esos penachos, porque muchas veces el ejemplar que yo estoy observando es un ejemplar viejo, donde los penachos se han acortado, están muy chiquititos, y pienso que podría ser una Rachyplusia. Sin embargo, es una Chrysodeixis, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con eso. ¿Cuál es la importancia de diferenciar estas 2 especies? La mayor importancia es que el Chrysodeixis includens es mucho más resistente a insecticidas. Quiere decir que si ambas, Rachyplusia y Chrysodeixis, están atacando el mismo lote, cuando yo haga la aplicación del producto fitosanitario correspondiente a una dosis recomendada, las que se van a morir con seguridad son las Rachyplusias, ¿no? Y muchas de las Chrysodeixis van a seguir vivas. Entonces, esa pequeña resistencia que tienen al insecticida es por mucho, digamos, su característica principal.
Ahí están los daños de ambas. Fíjense como esta larva es la larva de Rachiplusia, las patitas están todas de color verdecito, ¿no? Y ahí está como en pupa. ¿Profe? Pollito, sí, te escucho. Las dos serían en soja. Las dos están en soja, correcto, sí, 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 sí. Ah, bien, bien. Son del complejo de defoliadoras de la soja. Fíjense cómo una vez que ha empupado acá en la hojita, después de haber elaborado este capullo de seda, viene esta avispita que se llama copidosoma, que es muy chiquitita, y también, como en los anteriores casos, deposita un huevito, ya sea en Rachiplusia o sea en Chrysodeixis. Deja ese huevito y de ese huevito emergen muchas larvas que van a generar la muerte de la larvita principal y se van a alimentar de todo, de toda la parte, digamos, de todo el tejido vivo de la larva, ¿sí? Antes de que empupe. Fíjense, esta imagen es muy, muy perturbadora, incluso porque todo eso amarillito que se ve ahí dentro son larvas de la avispita. Vamos a la Alabama argirácea, ya estamos terminando. Alabama argirácea es la oruga de la hoja del algodonero. Es una polilla bastante grandecita y que tiene el primer par de alas de color castaño con tonos verdosos y manchas circulares y oscuras. El segundo par es de color claro. Tiene mayor desarrollo en años muy húmedos y oviponen en vez de las hojas en el tercio superior. Hay algunos que dicen que Alabama argilácea inclusive podría ser de mucha beneficencia para la producción sojera, para la producción del algodón. ¿Por qué? Porque su presencia hace que las hojas del algodón vayan disminuyendo y la cosecha del algodón se da sin presencia de hojas, ¿no? En algún punto, pero ya muy lejano y con mucho cuidado, se podría inclusive dar lugar a que esté presente, fomentar su presencia en el momento previo a la cosecha del algodonero, ¿no? Pero eso es muy jugado. Ahí está de Alabama argilácea, ¿no? Entonces de Alabama decir que tiene ese color más bien rojizo, amarronado, con dos puntitos en el primer par de alas, que se ven poco claros, pero están ahí, y las larvas son de este color bien diferencial, ¿no? Que tiene esas bandas blancas con un fondo negro bien oscuro. Son muy ávidas, se alimentan muy rápido en el caso del algodonero, ¿sí? Bien, vamos a Anticarsia gematalis, llamada también la oruga de las leguminosas, que forma parte del complejo de defoliadoras de la soja. Entonces, de defoliadoras diríamos que están Rachiplusia, Chrysodeixis, Spodoptera y Anticarsia, esas cuatro. También ataca poroto, algodón y otras leguminosas. El adulto es de más o menos 40 milímetros de envergadura larga, es decir, 4 centímetros más o menos, de color marrón con tonos verdes. Ovipone en el envés de las hojas o el tallo, y las larvas, que son verdes a casi negras, ya vamos a ver el tema de las larvas, es bastante particular, son esqueletizantes, es decir, que tal como Rachiplusia y Chrysodeixis se alimentan del parénquima y dejan las nervaduras de la hoja, ¿no? Los muestreos se realizan con el paño y el umbral de daño económico suele ser de 20 larvas de más de 1,5 centímetros por metro lineal. Y ahí tienen el detalle del umbral de daño, ¿no? Que generalmente son, como ya lo habíamos dicho, solo referenciales. Veamos la anticarsia. Fíjense esto. Este es la anticarsia, este es el adulto, y como lo reconozco muy fácil porque cuando alinea cuando tiene las alitas abiertas, presenta una línea continua que se ve ahí muy claramente, ¿no? Entonces cuando abre las alitas hay que ver si tiene esa línea, seguro que es anticarsia. La larva puede ser de dos colores, puede ser de este color bien oscuro, negro, así con manchas verdes,
o puede ser un completo verde con manchitas más o con líneas más finas de color negruzco, ¿no? En ambos casos se trata de la misma especie. Esa es la única diferencia crómica que tiene, digamos. Por ahí las larvitas más claras generan adultos un poquito más claritos y las larvas oscuras adultos un poco más oscuros, nada más que eso. En cuanto a los espuripedios, fíjense en esta imagen arriba a la izquierda, tiene 1, 2, 3 y 3 pares de patas verdaderos y tiene 1, 2, 3, 4 y el último par, el número 5, está en la parte posterior del abdomen, estas dos que son como colitas, ¿no? Inclusive acá abajo se ve también muy claramente. Antes, hasta hace no mucho, se la denominaba oruga de las colitas. Otra particularidad, fíjense que tiene mucha similitud en el color con Rachyplusia. Pero cuando uno revisa los espuripedios, esta tiene 5 y Rachyplusia 3. Y la definitiva, digamos, la forma más fácil de saber si es anticarsia o no, es poner una larva en la mano y tocarla. Una vez que uno la toca, se retuerce como si le hubieran echado ácido encima, ¿no? Es muy móvil, uno la toca y se mueve muchísimo y sabe que esa es anticarsia. Bien. Hasta ahí la familia Noctuide, sí. ¿Profe, que tiene 5 espuripedios, dijo? Sí, tiene 5 espuripedios. El último espuripedio, el último par de espuripedios es largo y está ubicado en el último segmento abdominal, esto que estoy marcando acá, que parecen colitas, ¿ve? Bien, profe. Eso es típico y característico de anticarsia. Vamos con la familia Sphingidae. Dentro de Sphingidae están insectos muy grandes. Hasta ahora hemos venido viendo insectos que tienen más o menos 3,5, 4 centímetros de envergadura larga. Acá estamos hablando de 9, 10 y hasta 12 centímetros, ¿no? Dentro de esta familia está una especie muy importante que es Manduca sexta papus, o también llamado el marandobá de las solanáceas. Tiene, a ver, lo vemos un poquitito, ahí está. Tiene más o menos, fíjense ahí con una reglita para medir, 9 centímetros de envergadura larga cuando se abre la sala, la distancia que hay entre punta y punta. Tiene estas 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá hay una más chiquitita, 7 manchitas por cada lado de color amarillo, o puede ser un amarillo rojizo, o puede ser inclusive un amarillo anaranjado, ¿no? Estas manchitas son típicas de la especie. Las larvas, fíjense la oviposición, la oviposición es individual, huevos pequeños, translúcidos, de ahí emerge una larva, que es esta que está acá, y que a medida que pasan los estadios larvales se transforma en esta larva que vemos aquí, que como característica principal tiene estas 7 líneas transversas o oblicuas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la presencia de un cuerno, que es este cuerno rojizo, en el extremo del abdomen, el extremo dorsal del abdomen, ¿no? Si la larva tiene eso, es una larva de Manduca sexta. ¿Qué tamaño tiene esta larva de Manduca? Imagínense, si ese insecto adulto tiene 9 centímetros de envergadura larga y la larva debe estar midiendo un poco más del tamaño de un dedo, ¿no? Estamos hablando de 7, 8, 9 y hasta 10 centímetros también. Una larva de esas características, imagínense lo que puede ser cuando come, ¿no? Es muy voraz y puede alimentarse rápidamente. En el caso del tabaco, de las hojas ya formadas del tabaco, pero también puede estar en tomate y en algunas otras solanáceas. De hecho, se llama el marandobá de las solanáceas, ¿no? Veamos acá, esta imagen me encanta porque fíjense, esta es una larva ya bien desarrollada. Y acá la mano del operario, fíjense que tiene casi el mismo tamaño del dedo, ¿no? Muy grande. Una vez que termina su ciclo larval, se entierra y empupa en este tipo de pupas. Bien. Es una plaga. ¿De qué se alimenta? Se alimenta de las hojas. Fíjense ahí, acá lo ves, ¿eh? Este en el caso del tabaco. Se come las hojas, pero respeta las nervaduras. Entonces es también
esqueletizable, ¿no? Ah, bien, muchas gracias. Es una plaga secundaria en el caso del tabaco, pero ¿por qué es secundaria? Por dos razones. La primera es que los primeros tabacos que se cultivaron acá en Salta fueron tabacos del tipo criollo. El tabaco criollo suele ser un tabaco que se planta de forma tardía, es decir, estamos hablando de diciembre, y se cosecha más o menos para esta época, ¿no? Recién están haciendo las cosechas de el criollo o el burle. Esta plaga atacaba generalmente al final del ciclo, es decir, más o menos para esta época, antes de la cosecha, empezaba el ataque y con mucha densidad de población. Entonces había muchos problemas de disminución de rendimiento en esos tabacos criollos y burle. Cuando cambia el paradigma de la producción tabacalera hacia variedades como la variedad Virginia, que es la que se utiliza actualmente, la variedad Virginia es una variedad muy temprana. Es decir, en Güemes, por ejemplo, están ya plantando en agosto. Aquí en Salta estamos hablando de septiembre, octubre. Cuestión que la cosecha, cuando ya se cosecha, que estamos hablando de finales de diciembre, cuando ya se ha cosechado el tabaco, aparece el marandobá y no encuentra qué cosa comer. Por lo tanto, se presenta como una plaga secundaria. La otra, el otro por qué es plaga secundaria está dado generalmente por la presencia de controladores biológicos muy exitosos en este caso, como lo vemos acá, una pequeña avispita que hizo lo que han hecho las otras avispitas que hemos visto hasta ahora. Ovipone dentro de la larva del marandobá, de ahí, de ese huevito salen muchos embriones, muchas larvitas de la avispita, se comen a la larva del marandobá por adentro, y cuando van a empupar salen de la larva del marandobá y forman este pequeño capullo para empupar y reinician el ciclo. Es decir, un control biológico natural por la presencia de Cotesia de forma espontánea en el agrosistema hace que este individuo se haya tornado en una plaga secundaria. Vamos a la familia Pieride, y estos días hemos estado, no digo estos días, pero un mes atrás hemos estado con presencia de Colias lesbia, que es el pirpinto, ¿no? Los que han andado por la ruta en estos últimos tiempos han debido ver el aumento de la densidad de población de estos pirpintos, que son insectos de la familia Pieride que tienen la característica de ser plagas migratorias, es decir, que en un movimiento permanente se encuentran migrando de zonas en zona. Pueden atacar alfalfa, soja, maíz, sorgo. La hembra de color blanco con una mancha en el centro de las alas y el macho de color amarillo con manchas más bien amarronadas en los bordes. ¿Sí? A ver, vamos a ver una imagen. Ahí está. ¿Sí? Macho y estas son las larvas. Bien. De la familia Papilionidae, para terminar, vamos a ver a Papilotobas, que es el perrito de los naranjos o perro de los naranjos, un insecto muy lindo, muy muy particular en sus características morfológicas de colores y tamaños. Presenta alas negras con manchas amarillas y las alas posteriores una prolongación en forma de cola. Seguro que la han visto. Ovipone en las hojas, y las larvas también son muy particulares porque son de color gris verdoso y con una pinta acuosa que se asemeja mucho al excremento de pájaro, pero que cuando uno las molesta exhiben unos apéndices de color rojo que son retráctiles de atrás de la cabeza y que además generan unos olores repelentes, ¿no? Se alimenta básicamente de las hojas de los cítricos, produciendo defoliaciones intensas. Seguro la han visto, he visto que bueno, en toda nuestra zona de producción citrícola
Hay mucho de esto, ¿no? Hay mucho, mucho. Y la larva, sí, escucho. ¿Cuáles serían los apéndices que dijo usted? Estos, mira, estos que estoy marcando bien. que parecen colitas, ¿ven? Y la larva, fíjense que la larva tiene un aspecto asqueroso, ¿no? Fíjense. Uno cuando lo observa bien, no parece que fuera un excremento de pájaro, y miren eso, ¿no? Pero cuando uno las molesta, las quiere toquetear, sacan de atrás de la cabeza este par de cuernitos y los empiezan a mover para ahuyentar a sus depredadores, ¿no? Pues se defienden primero con el mimetismo, que se mimetizan con caca de pájaro, y después esos apéndices que exhibe, que dice la bibliografía, tienen olores repelentes, ¿no? Ese es Papilotobas. La pupa, fíjense, vamos a hablar un poquito de la pupa. La pupa de Papilotobas es también la han debido ver seguro en los cítricos, ¿no? Perdón. Fíjense ahí. Ya. Hay un estudio que se hizo alrededor de las pupas de Papilotobas, que lo que hicieron fue poner a los últimos estadios larvales en distintos materiales para ver qué colores adquirían las pupas. Y por lo general las pupas han sabido mimetizarse muy bien con el sustrato en el que están, ¿no? Es decir, una pupa que está sobre una ramita verde, es decir, la larva que está sobre la ramita verde, cuando pase a pupa va a generar una pupa más bien de color verde. Y una mariposa una larva que esté asentada en un tronco seco, bueno, generará este tipo de larva, de pupas. Fíjense qué bonita esta, que inclusive parece una ramita que estuviera cortada, ¿no? Siempre asociada con un pelito, como se ve acá, como una línea de seda al sustrato. Siempre esa línea está presente. Fíjense ahí, también presente. Aquí, también presente, ¿no? Si tiene eso, seguro es Papilotobas. Bien. La familia Hesperidae, las famosas orugas cabeza de fósforo, ¿no? Por ese color bien rojizo que presentan, y son muy, muy ávidas, unas defoliadoras muy exitosas. Se presentan generalmente en fabáceas, y Urbanus proteus, que es uno de los representantes de esta especie, de esta familia, mejor dicho, está más que nada presente en alfalfa, en poroto y en garbanzo.